Buenos días. El día de hoy revisaremos el rol del laboratorio clínico en las discrepancias sanguíneas. Mi nombre es Leite Alejandra Torres Espinosa y los acompañaré en la revisión del tema. La idea es que de una manera muy práctica valoremos algunos casos que he traído para toda la comunidad, para que los revisemos, saquemos decisiones, algunas conclusiones y podamos hacer un adecuado abordaje de las discrepancias para la mejor seguridad transfusional. La definición del término de discrepancia bajo la Real Academia de la Lengua Española hace alusión a la diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí. Desde el punto de vista inmunohematológico y expresamente desde las discrepancias del sistema ABO, las discrepancias implican que la prueba directa o globular no concuerden con la prueba indirecta o sérica al hacer la clasificación sanguínea. Un error en la clasificación del donante o del receptor puede llevar a la transfusión de sangre ABO incompatible. Recordemos que la clasificación sanguínea es la prueba más importante dentro del servicio transfusional, porque es allí donde proporcionamos los mayores estándares de seguridad para todos nuestros pacientes. Cualquier tipo de discrepancia puede, en su gran mayoría, evidenciarse expresamente en los resultados de la clasificación. Nosotros podemos, desde una manera muy objetiva y a través de un adecuado trabajo de observación, detectar allí esa discrepancia y poder lograr hacer algoritmos lógicos que nos permitan llegar a una correcta solución de la misma. Lo primero en el tema de discrepancias es que siempre que hay una discrepancia, lo primero es que hay que repetir esas pruebas. Tenemos que estar seguros de que en efecto nos encontramos frente a una discrepancia inmunohematológica y no versus un error técnico. Las discrepancias, como les decía, entonces las podemos evidenciar en varias pruebas que nosotros hacemos dentro del análisis pretransfusional, siendo las pruebas de clasificación directa e inversa las pruebas oro en donde podemos detectar las discrepancias. Estas pueden verse tanto en el componente sérico como en el componente globular, cuando hay, por ejemplo, un debilitamiento de los antígenos, pero también en algunos rastreos de anticuerpos y en las pruebas de autocontrol podemos encontrar las discrepancias allí expresas. Las mismas muestras de los pacientes muchas veces nos avisan que ese paciente va a presentar un proceso de discrepancia inmunohematológico. La observación de las muestras es crucial para tomar adecuadas decisiones. Cuando nosotros hablamos de aglutininas frías, por ejemplo, es muy usual encontrar en la muestra de los pacientes micropartículas aglutinadas allí como una arenita que nos indican que puede haber allí un fenómeno de autoaglutinación. Pero también cuando hay pacientes, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos que cursan con la coagulación intravascular diseminada, podemos encontrar un exceso de fibrina que si lo detectamos a tiempo y trabajamos a tiempo esa muestra, pues no se nos va a reflejar en resultados erróneos en el momento de hacer la clasificación y todos los análisis pretransfusionales. Vamos a analizar la primera discrepancia que tengo preparado para el día de hoy, y es que aquí tenemos una fotografía de lo que es la clasificación del donante de sangre. Esta es una fotografía bajo la plataforma que tiene Orto en el AutoView. Y en la ilustración vemos entonces en las primeras tres columnas la clasificación directa, vemos en la cuarta columna un control de la prueba y vemos en las últimas dos columnas la clasificación inversa con células A1 y B respectivamente. Cuando nosotros miramos esta clasificación, llama mucho la atención el debilitamiento que tenemos en el antígeno A, por ejemplo. Recuerden que los antígenos ABO son los más completos dentro del sistema de antígenos. Luego las reacciones de aglutinación en la gran mayoría en individuos sanos son muy potentes. Cuando nosotros empezamos a encontrar un debilitamiento de esos antígenos, podemos pensar que ya puede haber un indicio de una discrepancia asociada a la persistencia del anticuerpo mismo para el antígeno correspondiente. Entonces, bajo esta mirada podemos pensar en esta fotografía validada con el control negativo de la prueba, que nos encontramos frente a un subgrupo de A, que puede haber un haloanticuerpo que esté presentándose de manera inesperada en la prueba inversa, o que estemos frente a un error técnico.
Para hacer estos análisis es muy importante que nosotros recordemos siempre la ley más fundamental de la inmunohematología. No coexisten antígenos y anticuerpos recíprocos en un individuo sano. Desde este punto de vista, pues todo lo que hallemos de manera irregular es lo que vamos a denominar discrepancia. Bueno, el análisis propuesto para el caso anterior entonces es iniciar con una prueba de lectina. Las lectinas son muy eficientes en el momento de nosotros valorar subgrupos porque recordemos que son anticuerpos dirigidos contra los antígenos blancos que queremos detectar. En este caso, sería útil utilizar una lectina anti-A1, la cual, si el resultado hubiese dado positivo, hubiéramos concluido que se trataba de un grupo A. Pero en el caso de que las lectinas anti-A1 nos dan un resultado negativo, quiere decir que el anticuerpo no se fijó contra ese antígeno 1, lo que quiere decir que estamos frente a la presencia de un subgrupo y probablemente dentro de esos subgrupos, en todas sus características, pues entonces pueda ser una 2 o una X o una E, cualquiera de los subgrupos descritos. Adicional a esto, es muy importante cuando tengamos discrepancias, valorar muy bien los resultados de los rastreos de anticuerpos irregulares y el resultado del pulse directo, porque muchas veces puede haber una reactividad cruzada cuando concomitantemente estamos cursando con alguna de los dos últimos mencionados. Los subgrupos de A y B poseen menos antígenos en la superficie de los eritrocitos, dando unas reacciones débiles o incluso ausentes con los reactivos anti-A y anti-B. En estas discrepancias, las pruebas globular o directa, ABO clasifica la sangre como tipo O, pero la prueba indirecta la clasifica como A o B según corresponde. Estas discrepancias se pueden resolver utilizando sueros anti-H o anti-AB con el fin de comprobar la presencia de un antígeno menor. Muchas veces, cuando tenemos subgrupos, podemos encontrar la discrepancia solamente en la prueba inversa. Entonces, en esos casos, utilizar otros reactivos como el anti-AB también nos puede ayudar para predecir la preexistencia o no del antígeno ausente. Vamos a revisar un segundo caso y obedece a las aglutinaciones en campo mixto. Nosotros muchas veces podemos encontrar dentro del panorama de las discrepancias aglutinaciones inesperadas. Nosotros estamos realizando, por ejemplo, una prueba directa como un fenotipo, o estamos realizando una clasificación directa y empezamos a encontrar aglutinaciones y campos mixtos donde no lo esperábamos, y es muy importante revisar el resultado del control de la prueba. Cuando nosotros tenemos este tipo de panoramas, debemos revisar muy bien quién es la persona a la que le estamos haciendo la prueba. Si es un paciente de una unidad de cuidados intensivos, si es un paciente que está atravesando por un proceso de cáncer y tiene alguna quimioterapia en curso, si es un paciente que recientemente fue transfundido, si es un niño, si es un adulto, y sobre eso tomar las decisiones. La transfusión reciente de células O a un receptor de diferente grupo O, ejemplo con las plaquetas, es una de las principales causas de discrepancias con el tiempo en las clasificaciones sanguíneas, y me explico. Muchas veces cuando tenemos pacientes en la unidad de cuidados intensivos, estos pacientes pues tienen una indicación de plaquetas. Según el abastecimiento del banco o las políticas de las instituciones, en algunas instituciones se transfunden plaquetas por aféresis, en otras instituciones se transfunden aún plaquetas manuales y se preparan 7, 8 concentrados según la indicación médica. Y si nosotros consideramos que van para un paciente que no es un grupo O, pero las plaquetas vienen de diversos grupos, hay aproximadamente de 300 a 400 mililitros de plasma ABO incompatible con algunos anticuerpos allí regulares para el sistema ABO, que en el momento de la transfusión algunos podrán ser neutralizados, pero algunos otros pues van a circular en el torrente sanguíneo y van a quedar fijados a los eritrocitos del paciente. En algunos casos, cuando esos eritrocitos por elección del sistema inmune logran un adecuado tiempo en la circulación, nosotros podemos evidenciar que con el tiempo encontramos clasificaciones en las cuales empezamos a notar un patrón de campo mixto. Entonces, con las transfusiones de plaquetas es bastante importante tener estas consideraciones claras, sobre todo cuando son pacientes que de entrada sabemos que van a ser politransfundidos con el tiempo.
¿Para qué? Para prevenir que ese componente globular, en el momento en que se requiera una segunda transfusión de hematíes o por la misma gravedad de su enfermedad, pues podamos hacer una correcta selección y no vamos a tener más adelante dificultades con las pruebas de compatibilidad. ¿Cuándo más podemos encontrar aglutinaciones de campos mixtos? En trasplante de médula ósea del grupo ABO diferente al del receptor. Las reacciones de campo mixto debido a transfusión permanecen solo durante la vida de las células transfundidas. Esto es bastante interesante. Después del trasplante hematopoyético, la reacción de campo mixto usualmente desaparece cuando las células propias del receptor no se producen más. Otra consideración es que la aglutinación de campo mixto también puede ser debida a una condición de quimerismo por un intercambio intrauterino de precursores eritroides entre mellizos o por la fusión de dos ovocitos fertilizados que solo dan origen a un individuo. Otra de las causas por las cuales encontramos reacciones extras a las esperadas dentro de las reacciones de campo mixto son las autoaglutininas. Las autoaglutininas, recordemos que en su componente bioquímico corresponden a todo ese componente de complemento que acompaña las anemias hemolíticas por aglutininas frías. Hay algunas aglutininas frías descritas en la bibliografía asociadas a anticuerpos anti-P1 o anti-I, pero en algunos casos, según la naturaleza de la enfermedad, pueden ser fracciones del complemento mismas o pueden ser asociadas a alguna respuesta frente a un medicamento que está causando una citotoxicidad pues a nivel del organismo. Si miramos la fotografía que tenemos acá, vamos a encontrar que tenemos una clasificación en la cual hay una invalidación dentro del control, la prueba de CUMS está positivo, el AB se encuentra en un campo mixto, pero solamente la positividad franca en el control, en una prueba directa, nos habla de que hay un componente importante en el paciente. En estos casos, cuando nosotros sabemos que ese componente es a temperatura ambiente, entonces ya sospechamos de que hay allí algunas aglutininas frías, y lo confirmamos porque cuando hacemos una prueba de CUM fraccionado, por ejemplo, encontramos en su predominio la positividad para las fracciones del complemento. ¿Qué hacer cuando nosotros tenemos aglutininas frías? Generalmente estos pacientes hacen estos procesos de aglutinación a temperaturas inferiores a la temperatura corporal. Entonces el manejo de las muestras siempre debe ser calentarlas a 37 grados, mantener esas muestras muy calientes, mantener calientes también a 37 grados los reactivos, los cassette, la solución salina con la que vamos a hacer lavados, la solución diluente en donde vamos a diluir el paquete de hematíes. Se deben realizar las muestras bajo esa misma incubación en todo contexto. Realizar las pruebas en fase de CUMS monoespecífico. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una mayor probabilidad de hallar una adecuada compatibilidad, porque en las fases poliespecíficas que tienen afinidad para IgG y para complemento, ese anticomplemento que hay allí puede interferir notoriamente con las aglutininas frías. Si utilizamos un CUMS monoespecífico dirigido únicamente para IgG, podemos decir que en cierto modo no va a haber tanta reactividad cruzada con con este complemento que hay allí circulando, sino que podemos tener una mayor apreciación de las inmunoglobulinas G que hayan circulando por un halo anticuerpo o por algún otro fenómeno concomitante que durante el desarrollo de la enfermedad de anemias hemolíticas autoinmunes empieza a complicar mucho el panorama. Además, podemos utilizar los métodos de absorción en frío para tratar de remover ese componente, tratamientos con ditiotritol para la limpieza de las muestras y los lavados, y hacer un perfil antigénico para evidenciar que en este paciente no haya ausencia de los antígenos que usualmente son implicados dentro del desarrollo de aglutininas frías. Lo más importante con las aglutininas pues es la temperatura, optimizar muy bien los lavados y concentrar esfuerzos para hacer las identificaciones y las clasificaciones en un tiempo realmente corto y con toda la eficiencia posible dentro de todo el equipo de la unidad transfusional.
Siempre se debe realizar una prueba de Q fraccionado para definir la especificidad. Esto lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, lo reiteramos aquí. Las pruebas de Q fraccionado son importantísimas porque si yo tengo un caso de aglutinina fría en donde el Q fraccionado me da positivo solamente para el complemento, yo puedo suministrarle mucha información al médico desde ese hallazgo, porque entonces sabemos o podemos deducir de allí que no hay una IgG por debajo, quiere decir que podemos cancelar la hipótesis de que hubiesen anticuerpos circulantes en el momento, que no ha pasado a un autoanticuerpo de especificidad IgG. El médico puede orientarse a mirar si es algún medicamento lo que le está causando este proceso al paciente y obviaríamos los análisis de anticuerpos para anti-P1 y anti-I. Pero si en el resultado del Q fraccionado nosotros encontramos que hay una IgG o que hay un comportamiento mixto, entonces ya debemos ampliar las investigaciones para sospechar de un anticuerpo circulante de base, de que el proceso ha sido exacerbado, de que ya hay un componente mixto del mismo y de que definitivamente el médico debe evaluar, de acuerdo a los títulos de estas aglutininas, la posibilidad de hacer otras terapias de rescate para poder tolerar mejor la transfusión, como plasmaferesis terapéuticas o ya lo que el equipo interdisciplinario decida como mejor para el paciente. Otras causas de discrepancias es concentraciones anormales altas de anti-A y anti-B que causan reacciones pro-zona que dieran lugar a resultados falsos negativos. En estos casos es muy importante hacer una dilución de los sueros para nosotros poder repetir los análisis que den lugar. Pacientes con inmunodeficiencias pueden no producir niveles detectables de anti-A o anti-B. En estos casos, por ejemplo, no vamos a tener una correlación en la prueba directa e inversa, pero teniendo claro el panorama del cual empezamos en su diagnóstico clínico a caracterizar estos pacientes, pues sabremos hasta qué punto el hallazgo es algo esperado o no. En cuanto a los antígenos débiles, también pueden ocurrir en personas que han heredado alelos variantes o pacientes cuya enfermedad ha disminuido la expresión de los antígenos. Desde 1979 se ha hablado, por ejemplo, del debilitamiento de los antígenos en los pacientes con algunos tipos de leucemia. Las translocaciones 922, que implican rearreglos en el cromosoma 9, hacen que también hayan rearreglos en todo el componente del sistema ABO y que esto lleve a los pacientes con el curso de su enfermedad y de las translocaciones genéticas a tener un debilitamiento de los antígenos o pasar transitoriamente a otros grupos. Vamos a revisar el tercer caso, entonces, que tenemos para hoy, son las aglutinaciones débiles del D. Aunque el D es un antígeno pleomórfico, complejo en toda su arquitectura, dentro del punto de vista inmunomatológico y de las discrepancias, lo que nosotros hacemos cuando tenemos la sospecha en una aglutinación débil del D básicamente es utilizar una prueba confirmatoria con una segunda clon. Normativamente, en algunos países, pues se hace exigencia que esta confirmación sea llevada a fase de CUMS, pero pues hay algunos otros países donde solamente se pide que sea una segunda clona que abarque los epítopes menos inmunodominantes, ya que siempre las primeras clasificaciones tienen como característica que los primeros reactivos son reactivos dirigidos contra los epítopes más inmunodominantes. Entonces, así, cuando nosotros hacemos un análisis complementario o una prueba confirmatoria, en donde tenemos una doble clona, podemos garantizar mejorar esa expresión débil de la primera situación y poder confirmar los D. A nivel molecular y de estudios hay mucho para hacer. Realmente la experiencia, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, es que estos pacientes bajo esta mirada ya son candidatos a recibir eritrocitos RH negativo en algunas instituciones donde pues, puede haber un departamento más avanzado de biología molecular o algunos kits especializados, se puede hacer alguna caracterización dentro de los D débiles y parciales más comunes y que podemos encontrar más fácilmente para tipificar,
Pero hay algunas instituciones que simplemente transfunden los pacientes como negativos para evitar pues que hayan sensibilizaciones mayores. Y es muy importante dentro del contexto de los donantes no obviar estas pequeñas aglutinaciones que nos hablan de que hay un antígeno débil allí muy poco desarrollado, con muy pocos antígenos, porque eso podría ser una causa de una sensibilización anti-D para algunos receptores negativos. Un cuarto caso es que en el plasma pueden haber algunas sustancias o algunas moléculas que a la vez puedan generar y puedan ser causa de discrepancias inmunohematológicas. Algunas sustancias presentes en el plasma pueden inhibir la reacción esperada en la prueba globular. Esto incluye la secreción de exceso de antígenos AB, como ocurre en ciertos tumores, muy especialmente, por ejemplo, en los de mieloma múltiple. En estos casos, el anticuerpo que se usa para la clasificación sanguínea se combina con los abundantes antígenos solubles de grupo sanguíneo, evitando la reacción con el antígeno presente sobre los eritrocitos. Este tipo de discrepancia sabe o no se presenta si se lavan los eritrocitos previamente. Otras situaciones pueden ser cuando hay reactividad cruzada con algunos anticuerpos anti-actiflavina, que son colorantes que normalmente se utilizan en los reactivos anti-B. En estos casos, pues también el lavado con solución salina mejora la situación para que podamos tener una adecuada clasificación sanguínea. Y en este punto me quiero detener mucho porque el tema de la gelatina de Wharton, definitivamente las muestras de cordón, es un interferente grandísimo para hacer una clasificación correcta. En nuestro país normalmente se ha tratado de que las instituciones no hagan clasificaciones sanguíneas de allí, porque hay algunas escuelas que dicen pues que hablan de que no es pertinente hacerlas desde allí, uno, por la calidad de la muestra, dos, por el riesgo de contaminación cruzada con muestras maternas, y tres, porque en el momento en que nosotros vamos a hacer y tomar una decisión transfusional con un neonato, pues finalmente hay que recurrir a las muestras capilares o muestras venosas para garantizar una idoneidad dentro de la clasificación del mismo, o simplemente protocolos institucionales han dejado caracterizado el O como un grupo especial para todos los recién nacidos. Por todos los mecanismos anteriores explicados y por la gran contaminación que es la gelatina de Wharton en las pruebas, sobre todo de clasificación en columna, es supremamente predecible que puede haber mucha reactividad cruzada de eso. Sin embargo, para las instituciones que pues lo hacen y que aún lo consideran dentro de sus prácticas, la recomendación es hacer unos lavados muy exhaustivos, estandarizarlos a nivel institucional y de sus protocolos, aproximadamente entre 7 y 8 con solución salina caliente, y garantizar una muestra lo más limpia posible para poder lograr una adecuada clasificación. También en sus reportes de laboratorio, incluir alguna nota aclaratoria para que entonces en unos meses pueda ya repetirse la clasificación en el bebé o en el niño ya si se deja para la edad escolar y confirmar el grupo inicial. Un quinto caso, dentro del punto de vista de las discrepancias inmunohematológicas, son las interferencias por los anticuerpos. Quién lo creyera, pero en la clasificación sanguínea podemos predecir también cuándo tenemos anticuerpos circulantes. Si nosotros miramos, por ejemplo, la fotografía que hay aquí, en este momento, vemos que hay una clasificación directa impecable, sin ningún problema, un control de la prueba completamente negativo, pero si nosotros miramos la equivalencia entre la prueba directa y la prueba inversa, vemos que hay una clara discrepancia. Lo primero es que cuando hay subgrupos, como lo vimos en el primer caso, siempre hay un debilitamiento de los antígenos. Cuando nosotros vemos que la intensidad de las aglutinaciones en los antígenos de la prueba directa está correcto, o sea, está en un patrón claro de 4 cruces que corresponde a una CIGM claramente expresada, y vemos el comportamiento en la prueba inversa, como lo tenemos acá, podemos intuir más fácil en un proceso de CUMS directo positivo usando el paciente o un halo anticuerpo.
Muchas veces hay preguntas dentro de la consultoría en donde me dicen, ¿por qué si es un paciente que después de este resultado me da un CUMS directo positivo, en la clasificación inicial no lo detecté? Porque no todos los CUMS directos se revelan en el control de la prueba. Hay algunos que necesitan, por su especificidad, ser revelados en fase de CUMS, ¿cierto? Hay algunos inclusive que no se revelan del todo en la fase de CUMS, pero en el autocontrol en la prueba transfusional, cuando lo llevamos a 37 grados centígrados, es decir, donde tenemos esa fase de CUMS activa a 37 grados, podemos detectar allí el componente del autoanticuerpo. Entonces, clave en estos casos, revisar el rastreo de anticuerpos irregular, revisar la prueba de CUMS y tomar decisiones. Si les da mucha tranquilidad también hacer los análisis de lectina, sería algo también pertinente para estos casos. Dentro de las características, lo que hablábamos, en ausencia de CUMS directo positivo, las lectinas en orden, cuando hay una alta incompatibilidad, puede haber también dependencia de dosis. En alguna oportunidad conocí un caso en el cual los rastreos inicialmente no estaban dando fuertemente positivos, pero todo el tiempo el anticuerpo se evidenció en las células de la prueba inversa, en las células A1 y B comerciales de la prueba inversa. ¿Por qué puede pasar eso? Porque hay algunos anticuerpos que, al ser dependientes de dosis, si las células del kit comercial para la clasificación de la inversa tiene la doble dosis del antígeno y las células pool del RAI no las tienen, muchas veces podemos encontrar más fácil ese anticuerpo en el kit de las células comerciales para prueba inversa que en el kit comercial de las pruebas de rastreo de anticuerpos. Por eso, cuando nosotros hagamos selección de células, es muy importante revisar que los screening que nosotros utilicemos para rastreo de anticuerpos irregulares, esas células tengan un componente con bastante homocigosidad para poder que no se nos escapen con gran facilidad los anticuerpos dependientes de dosis. RAE positivos en intensidad variable, células A o B presentan el antígeno blanco del anticuerpo implicado, como lo hablábamos anteriormente, y puede ser de especificidad no detectable. Muchas veces cuando nosotros llevamos ese anticuerpo a la identificación, recordemos que hay más de 300 antígenos descritos, pero nosotros únicamente hacemos identificación de los que la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea ha definido como importantes clínicamente, porque su nivel de grado y su nivel de evidencia apuntan a que hacen 3 comportamientos importantes, y es que rechazan un tejido trasplantado, producen hemólisis post-transfusional y reacciones hemolíticas en el recién nacido. Entonces, es un anticuerpo común que podemos encontrar en la prueba inversa, que los RAI nos indican en el screening que hay una existencia y que hay una alta incompatibilidad, pues porque ya hemos cruzado las primeras 3 unidades y vemos que es un anticuerpo frente a un antígeno relativamente presente en la población, pero en el momento de hacer la identificación no lo hallamos, haciendo todos los pasos de una adecuada identificación, podemos estar frente a un anticuerpo de especificidad que no detectamos, pero que definitivamente para nuestro paciente o para nuestro donante o para el caso que sea, es necesario tomar las mejores medidas dentro del punto de vista de la seguridad transfusional, pues para garantizar una adecuada transfusión o un adecuado registro y etiquetado de las unidades en caso de que sea un donante de sangre. El sexto caso, que es el más común también dentro del punto de vista de las discrepancias, son los posibles errores técnicos que nosotros podamos tener. Dentro de esos errores técnicos, entonces, podemos encontrar que haya hemólisis o envejecimiento de las células empleadas para la prueba inversa. Podemos tener algunos tipos de contaminación cruzada, material sucio. Podemos tener contaminaciones microbiológicas, también conocí en alguna oportunidad, en una institución donde había una contaminación franca con el diluente con el que se hacían todas las suspensiones globulares, y se hizo un análisis microbiológico encontrando pues, el predominio de unas blastoconidias,
Entonces, las contaminaciones microbiológicas también son algo frecuente cuando dentro de las instituciones no está adecuadamente protocolizado el lavado del instrumental o el recambio de las soluciones en los procesos de reenvasamiento. Podemos también tener una suspensión inadecuada de los eritrocitos. Cuando nosotros no tenemos estandarizado el proceso de dilución inicial de las muestras, podemos encontrar muchas dificultades desde el punto de vista de las discrepancias. Pueden haber también algunos problemas de centrifugación. Los problemas de centrifugación son los que muchas veces más causas de falsos positivos se nos pueden presentar dentro del punto de vista de las discrepancias. Y las muestras inadecuadas. Si, por ejemplo, para la plataforma con la que yo trabajo, la muestra idónea es un tubo con ETA y me llega al servicio una muestra distinta, pues ya voy a tener un mayor riesgo de encontrarme con una discrepancia dentro del estudio del paciente que si tengo las muestras adecuadas en la relación anticoagulante muestra idóneo, básicamente. ¿Qué podemos entonces concluir dentro del punto de vista de las discrepancias? Cuando nosotros tengamos discrepancias, el primer paso es que podemos hacer una repetición de la muestra o podemos hacer una repetición del análisis. Idealmente, tener una segunda muestra pues sería genial, pero somos conscientes de que muchas veces, y sobre todo cuando estamos con receptores, son pacientes muy anémicos, quizás pueda ser un neonato en la unidad de cuidados intensivos neonatal, y no haya disponibilidad para encontrar esa muestra. Entonces, pues ahí es como abierto a lo que puedan tener más a la mano. El segundo punto es descartar los errores metodológicos. Como lo decíamos, es algo bastante frecuente, no se dispensó el suero donde era, o no se dispensó simplemente, en ese momento tuve que contestar una llamada, miles de cosas que pueden pasar y que pueden hacer que tengamos errores metodológicos de cualquier naturaleza. El tercer punto es lavar los eritrocitos ante componentes séricos o químicos que puedan estar causando las reacciones positivas. Si nosotros dentro de los protocolos, toda clasificación la empezáramos con un adecuado lavado, pienso que nos ahorraríamos mucho camino y muchos reprocesos que muchas veces cuando en el final empezamos con los nudos de decisión, nos devolvemos, hacemos unos lavados y encontramos que el proceso eran anticuerpos cruzados contra las mismas matrices comerciales que estamos trabajando, entonces pues ahorraríamos realmente mucho camino con el tema de los lavados. Si son muestras de cordón, si ya sabemos que es un paciente de la unidad de hematoncología, si ya sabemos que es un paciente con un mieloma múltiple en curso, o si es un paciente que pues está recibiendo algunas dosis de proteínas, entonces todo es interferente, hay que lavarlo de las muestras. Hay algunas plataformas que traen dentro de su connotación algunos tratamientos enzimáticos previos a la muestra, con alguna enzima proteolítica. Eso también está adecuado en algunas plataformas donde no está implementado, pero la institución quisiera implementar un lavado inicial con enzimas proteolíticas en las muestras de los pacientes con mayor probabilidad de problemas, pues entonces lo pueden adoptar dentro de su protocolo institucional. Realizar las lectinas según corresponda. Esa es otra de las herramientas que tenemos para afrontar las discrepancias inmunohematológicas. Verificar el estado siempre del CUNS directo. Esto es crucial. Y en caso de CUNS directo positivo, debemos hacer el CUNS directo fraccionado para definir la especificidad de ese CUNS y poder decir si son aglutininas frías únicamente, o si de base tengo aglutininas y tengo también alguna IgG, entonces debo concentrar mis esfuerzos en mirar que esa IgG no sea un anticuerpo o no sea un autoanticuerpo y colaborarle al médico tratante pues con la toma de decisiones más críticas. Sexto, potenciar con tiempos de incubación a temperatura ambiente 30 o 40 minutos para facilitar la detección de anticuerpos débiles. Muchas veces tenemos una clasificación directa e inversa en la cual la inversa tiene un debilitamiento de esos anticuerpos, pero no corresponde esa clasificación ni a un niño ni a una persona mayor. Entonces muchas veces lo que debemos hacer es potenciar más con esos tiempos de incubación
esa clasificación inversa para poder tener ese título esperado y poder pues concluir adecuadamente la clasificación del paciente. Una séptima conclusión, entonces, es que en ausencia de antígenos esperados, se incuban los eritrocitos lavados con anti-A y anti-B 30 minutos a temperatura ambiente para incrementar asociación de anticuerpos con escasas cantidades de antígeno. Esto también es importante, corresponde mucho a pacientes con alteraciones en su estado inmunológico. Entonces, hacer esas incubaciones, importante aquí, con anti-A y anti-B humano, es especial para poder lograr una adecuada clasificación. Si nosotros necesitamos llevar o potenciar esas incubaciones a 4 grados centígrados, es muy importante hacer un control de la prueba con eritrocitos o autólogos para descartar el riesgo de aglutininas frías que se puedan precipitar durante el tiempo de incubación y potenciación. Y una octava conclusión, entonces, es realizar pruebas de absorción y elusión con anti-A y anti-B humanos para evidenciar antígenos. También en neonatos para el análisis de incompatibilidades ABO. Muchas veces cuando nosotros tenemos una incompatibilidad en un recién nacido y no sabemos a ciencia cierta si está implicado o no el sistema ABO, porque sabemos la dificultad que es inclusive encontrar CUMs directos positivos por incompatibilidades ABO en los recién nacidos, lo que podemos hacer son técnicas de absorción en donde lo que hacemos es concentrar la mayor cantidad de anticuerpos a los pocos antígenos que hayan expresados en la membrana y lograr a través de un CUMS directo post-absorción evidenciar la presencia de los antígenos. En caso de que lo que estemos buscando son los anticuerpos, entonces, posterior a esto, en un paso de elusión, yo puedo obtener los anticuerpos y hacer clasificaciones posteriores para lograr identificar la existencia de ese anti-A o ese anti-B que estaba causando la incompatibilidad o el conflicto hemolítico, pues por esas causas. Finalmente, pues quiero darles las gracias por la atención y por la participación en esta charla. Ahí está mi correo electrónico, porque pues me encantaría que me escriban si tienen alguna inquietud adicional. El tema de autoanticuerpos lo revisarán más a profundidad en los módulos de autoinmunidad, porque realmente es un tema bastante extenso en el que no, pues desafortunadamente por el tiempo, no puedo incluirlo en la charla, pero cualquier aporte adicional, inquietud, casos que quieran compartirme, con muchísimo gusto, ese es mi correo electrónico, lo podemos revisar, y algunas bibliografías de fondo pues que quisieran tener. Muchísimas gracias por la atención y hasta otra próxima oportunidad.